Buenos días, doctor y compañeros. Le vamos a hablar sobre las alteraciones en el sistema osteomioarticular. En el examen físico del SOMA vamos a encontrar lo que es actitud y facies y también vamos a encontrar la marcha. En la actitud y facies, es importante señalar que va a variar de acuerdo a el tipo de lesión osteomioarticular que el paciente presente. Y en la marcha, uno de los signos más constantes que vamos a encontrar en las artropías es la cojera. Tenemos diferentes tipos de marcha en los cuales vamos a encontrar la marcha saludando, que esta es una artrosis de la cadera, la marcha denominada de pato, que es una luxación bilateral de la cadera que es congénita, y en la distrofia muscular progresiva. La marcha de Trendelenburg, esta marcha es una luxación unilateral de la cadera. Vamos a encontrar también la marcha hacia atrás, que es una anquilosis de la cadera, y también la marcha de la lesión del glúteo mayor, que esta es que el paciente al apoyar el pie, el tronco se va a dirigir hacia atrás. En el examen físico particular vamos a encontrar tres aspectos y es importante que lo realicemos en este orden: la inspección, la palpación, los arcos de movilidad y también la medición. En la inspección, aquí vamos o debemos de recordar que esta se debe realizar comparando el lado derecho con el izquierdo, aunque las alteraciones pueden también ser simétricas y bilaterales. Lo que nos va a llamar la atención va a ser la presencia, o bueno, también no puede haber presencia de deformidades óseas, se puede presentar como también no. Pero debemos observar también la existencia de tumefacciones o edemas en las partes blandas y los cambios de coloración a nivel cutáneo. En la palpación, aquí esta no debe ser ruda, pero sí debe ser firme. También debemos de comprobar si existe algún dolor provocado que pueda ser difuso o en una zona exacta. Debemos de corroborar la existencia de deformaciones. También puede haber aumento de volumen, que puede ser en una zona localizada o también puede ser difusa. También puede haber asimismo una disminución de volumen o de presiones óseas. ¿Sí? Es importante que al mover un segmento del miembro donde no hay articulación podamos hallar una movilidad, lo que también puede ser una crepitación, que esto va a constituir una fractura. Vamos a encontrar también los arcos de movilidad, como lo dije anteriormente, y la medición. Esta medición es importante realizarlo cuando hacemos un examen minucioso del SOMA, ya que vamos a medir las líneas axiales de las extremidades para detectar alguna deformidad de las longitudes de los miembros. Buenos días, mi nombre es Beitemero y voy a realizar la exploración física de los músculos. Inspección. Debemos recordar que se realiza con el paciente desnudo, comparando ambos lados del cuerpo. Observaremos el volumen muscular, si hay o no atrofias o tumoraciones localizadas, secundarias a hernias musculares o rupturas tendinosas, si la alteración muscular es localizada o generalizada, simétrica o no. En lo que respecta a las extremidades superiores, vamos a observar si existe atrofia o hipertrofias musculares. Exploraremos en las manos los músculos interóseos de la cara dorsal y las eminencias tenar e hipotenar de la cara palmar. En las extremidades inferiores, en las artropatías de las rodillas, suele existir atrofias del cuádriceps. Además de estos músculos, también debemos explorar lo que serían los músculos gemelos, ubicados en la parte posterior de la pierna, y los músculos peroneos. A la inspección también tenemos que tener en cuenta los movimientos activos de los músculos y descartar enfermedades neurológicas como la poliomielitis, el hipertiroidismo y enfermedades metabólicas como la de von Hippel. Con respecto a la palpación y hablando un poco de forma general, pues en nuestro cuerpo hay una gran cantidad de músculos. Debemos detectar
si existe dolor a la palpación, la consistencia del músculo. Debemos explorar los movimientos pasivos y la fuerza contra resistencia. Si se estima necesario, también debemos realizar las mediciones musculares, las cuales más que todo serán para corroborar el aumento o la disminución muscular observada en la inspección. A continuación realizaré la palpación de algunos músculos del miembro superior y del miembro inferior. En este caso, para palpar lo que es el bíceps ubicado en la región anterior del brazo, el paciente estará en sedestación, su brazo tendrá que estar relajado y lo vamos a palpar con las yemas de nuestro dedo medio e índice, de la siguiente forma. Si no llegáramos a notar el músculo bíceps, le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de codo y de esta manera el músculo va a ser mucho más notorio. Para palpar lo que es el tríceps ubicado en la cara posterior del brazo, vamos a hacer lo mismo con el dedo índice y el dedo medio. Para palpar el músculo supraespinoso, el cual se localiza en la fosa supraespinosa, nos ubicamos en el borde superior de la espina de la escápula y le vamos a pedir a nuestro paciente que realice los primeros grados de abducción. Para palpar el músculo infraespinoso, el paciente va a estar colocado en la misma posición y nos vamos a situar bajo la espina de la escápula y lateral al borde de esta. Le vamos a pedir al paciente que realice la abducción de 90 grados y la flexión de codo también de 90 grados y que realice movimientos de rotación externa. Para palpar el músculo redondo menor nos ubicamos en el ángulo que se forma entre el tronco, el brazo y el borde lateral de la escápula. El paciente va a estar igualmente en sedestación y le vamos a pedir que realice varias rotaciones externas. Localizamos este músculo entre el deltoides y el redondo mayor. Para palpar el pectoral mayor le pedimos al paciente que lleve su brazo hacia la parte posterior de la cabeza y en esta zona localizamos el pectoral mayor, que se origina en el borde anterior de la clavícula en todo el largo del esternón. En el miembro inferior vamos a palpar el cuádriceps femoral, el cual se encuentra localizado en la zona anterior del muslo y está compuesto por 4 vientres musculares, que son el músculo vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral. Para palpar el músculo vasto medial, el cual tiene forma de una gota, vamos a pedir al paciente que realice una semiflexión de rodilla y vamos a palpar este músculo cerca de la rótula para localizar o buscar puntos dolorosos. El vasto lateral o vasto externo también es un músculo superficial y por lo tanto palpable, ubicado en la porción anterolateral del muslo. El músculo vasto intermedio, o también llamado clural, es una porción prominente del cuádriceps, el cual se localiza más interno en comparación con el recto femoral y los otros vastos. Este músculo no se puede palpar al ser profundo. El recto femoral o recto anterior es un músculo que atraviesa la articulación de la cadera y la rodilla, es decir, que es superficial y por lo tanto palpable. Si nos dirigimos a la parte posterior de la pierna, encontramos los músculos gemelos, el sóleo y el plantar, que son fácilmente identificables y palpables, sobre todo al realizar la plantiflexión.
Para explorar la fuerza contra resistencia, que es un parámetro dentro de la palpación, vamos a realizar la valoración del músculo supraespinoso y a la vez exploramos también el dolor provocado, que generalmente se pone de manifiesto con maniobras o movimientos contra resistencia. Por ejemplo, para comprobar si el dolor proviene del supraespinoso, se inmoviliza o se le pone resistencia al codo y se le ordena al paciente que realice el movimiento de abducción. Si aparece dolor en el hombro, podemos afirmar que proviene del supraespinoso o sus inserciones. Maniobras semejantes son válidas para explorar otros grupos musculares. Un ejemplo de cómo realizar las mediciones, si llega a ser necesario, en este caso voy a medir lo que es el músculo bíceps con ayuda de la cinta métrica, la cual voy a enrollar en la parte más gruesa del músculo, cerca de la axila. Es importante que la cinta esté bien pegada a la piel. Esto nos va a ayudar a corroborar el aumento o disminución muscular observadas en la inspección. Obviamente para ello es necesario medir ambos músculos, en este caso ambos bíceps, y mantenerlos siempre relajados. Voy a hablar lo que es la exploración de la columna vertebral. Se dice que la complejidad de las estructuras vertebrales, así como la interposición de los músculos y ligamentos poderosos, hacen difícil la exploración o el examen de la columna. No obstante, la exploración física se lleva a cabo al atendimiento a las mismas reglas que el resto de los sistemas. ¿Ya? En este caso vamos a explicar un poco de lo que es el examen físico de la columna vertebral en el caso de la cervical, la parte dorsal y la parte lumbar. En la inspección vemos el alineamiento y buscamos la pérdida o mantenimiento de la lordosis cervical y posturas de excentricidad. Luego buscamos asimetría como atrofia de ciertas masas musculares, asimetría en la región escapular, cambios de coloración, aumento de volumen, cicatrices antiguas. Existen rangos de movimientos en la columna cervical como activa y pasiva para así documentar rigidez o dolor ante el movimiento. Asimismo cuenta con una flexión y extensión. La flexión se da con 50 grados y cuenta con una extensión de 60 grados. Otros movimientos que realiza la columna cervical son el movimiento de rotación, que se da a partir de los 80 grados, y una lateralización de 45 grados. Identificamos anatómicamente los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Identificamos también puntos dolorosos a nivel de las vértebras y musculaturas paravertebral. Buscamos puntos gatillos en masas musculares paravertebrales y palpamos aumento de volumen y masas. En lo que respecta a la parte dorsal, en su inspección y palpación se realiza con el paciente en bipedestación neutra y con los pies paralelos separados por 10 centímetros. Se observa diversos ángulos y se evalúa el estado nutricional, conformación torácica y alteraciones cutáneas. Se busca la presunción patológica reumática u ósea. Asimismo se observa la alineación de la columna. En esta parte se trata de comprobar la buena alineación del paciente, buscando así alteraciones de eje vertebral, realizando una línea imaginaria a través de la apófisis espinosa de la columna vertebral. Aquí se inclina el paciente hacia adelante en actitud de tocarse los pies y lo observa de adelante hacia atrás. Aquí se explora la rotación hacia los lados, colocando las manos en el cuello y los codos perpendiculares al eje torácico, y se realiza el movimiento del torso sobre su propio eje. Voy a hablar lo que es la exploración de la columna vertebral. Se dice que la complejidad de las estructuras vertebrales, así como la interposición de los músculos y ligamentos poderosos, hacen difícil la exploración o el examen de la columna. No obstante, la exploración física se lleva a cabo al atendimiento a las mismas reglas que el resto de los sistemas. ¿Ya? En este caso vamos a explicar un poco de lo que es el examen físico de la columna vertebral en el caso de la cervical, la parte dorsal y la parte lumbar. En la inspección vemos el alineamiento y buscamos la pérdida o mantenimiento de la lordosis cervical y posturas de excentricidad. Luego buscamos asimetría como atrofia de ciertas masas musculares, asimetría en la región escapular, cambios de coloración, aumento de volumen, cicatrices antiguas. Existen rangos de movimientos en la columna cervical como activa y pasiva para así documentar rigidez o dolor ante el movimiento. Asimismo cuenta con una flexión y extensión. La flexión se da con 50 grados
y cuenta con una extensión de 60 grados. Otros movimientos que realiza la columna cervical son el movimiento de rotación, que se da a partir de los 80 grados, y una lateralización de 45 grados. Identificamos anatómicamente los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Identificamos también puntos dolorosos a nivel de las vértebras y musculaturas paravertebral. Buscamos puntos gatillos en masas musculares paravertebrales y palpamos aumento de volumen y masa. Mi nombre es Edwin López, voy a hacer un examen físico sobre estudio particular de las articulaciones, una semiotécnica, más en concreto de la articulación sacroiliaca. Vamos a realizar la maniobra de Bowman. Esta maniobra sirve para diagnosticar si tenemos algún síndrome sacroiliaco. Para realizar esta maniobra el paciente tiene que estar en esta forma, en decúbito supino con las manos hacia abajo. Al realizar esta maniobra necesitamos separar las espinas ilíacas. De esta forma las vamos a separar. Si el paciente no llega a sentir dolor, significa que no tiene ningún síndrome sacroiliaco. Para comprobar esto, pondremos al paciente en decúbito lateral. Le vamos a seguir presionando la espina ilíaca de esta forma. Al no sentir dolor, se va a significar que no tiene ningún síndrome sacroiliaco. Esa es la maniobra de Ennis. Esta maniobra es un poco al contrario a la maniobra de Bowman, ya que esta maniobra lo que vamos a hacer es contraer las espinas ilíacas de esta forma. Si el paciente no siente dolor, significa que no tiene ningún síndrome. Ahora vamos a realizar la maniobra de Feberi. Para esta maniobra vamos a necesitar que el paciente esté en decúbito supino, que esté relajado. ¿Estás relajada? Sí. Ya. Sabiendo que tiene indecna en la cadera, vamos a hacer que el paciente ponga su tobillo con la rodilla contralateral de esta forma. Nosotros vamos a sujetar la rodilla con la mano derecha y la espina ilíaca de esta forma. Vamos a hacer presión con la rodilla hacia la cama. Si el paciente no presenta ningún síndrome en la pelvis anterior o también en la nalga, no presenta síndrome de dolor, ¿verdad? Ya, entonces descartamos algún síndrome sacroiliaco. Vamos a hacer la maniobra de Lewin. En esta maniobra el paciente debe estar en decúbito lateral. Ya, cuando el paciente esté en decúbito lateral, vamos a hacer presión en la espina ilíaca. Vamos a hacer presión con la mano en la parte sana, o también podemos hacer presión con la parte del antebrazo. Vamos a hacer presión con el cuerpo del explorador. Esta maniobra es un poco más efectiva y tiene un positivismo con menor frecuencia. Vamos a hacer maniobras que movilizan la articulación en cizalla. Esto va a ser maniobra de extensión de cadera. Para esto vamos a hacer una hipertensión forzada del muslo sobre la pierna. Para esta maniobra el paciente debe estar en decúbito prono o decúbito ventral, también podría ser. En este caso vamos a hacerla en decúbito prono. Para esto vamos a flexionar el muslo, esta parte del muslo, sobre la rodilla, mientras con la otra mano vamos a sujetar, que tendríamos el sacro siempre va a estar inmóvil. Vamos a realizar una maniobra de hiperflexión de cadera. En esta hiperflexión vamos a contraer la parte del muslo contra la del pelvis, manteniendo el otro muslo siempre en extensión. Articulación del hombro. Observaremos la articulación esternoclavicular buscando deformación o tumefacción. Lo importante de lo que es la palpación es la determinación de puntos dolorosos precisos que orientan hacia la presencia de alteraciones en diferentes estructuras. Movilidad activa del hombro. Tanto en las lesiones articulares como en la patología periarticular pueden existir dolor y limitaciones de los movimientos activos. Prueba del rascado de Play. Es la manera activa más rápida de valorar los arcos de movilidad. El paciente debe intentar tocar los bordes superior e inferior del borde medial de la escápula.
Movilidad pasiva. La articulación del paciente no se mueve y se pone en tensión de forma selectiva estructuras tenomusculares. Por lo tanto, un esfuerzo contra resistencia doloroso localiza la lesión en el tendón o músculos que se han contraído. Rotación externa resistida. Aquí se explora al músculo infraespinoso partiendo el 90 grados en abducción y 30 de antepulsión. Se pide al paciente que se realice la rotación externa contra resistencia. Rotación resistida. Con el brazo en abducción en 90 grados y con el codo extendido y los pulgares hacia abajo, se pide al paciente que eleve los brazos contra resistencia. Flexión resistida. Sirve para explorar la porción larga del bíceps con el codo extendido y el brazo en supinación. Se pide al paciente que eleve el brazo contra resistencia. Articulación del codo. Normalmente presenta cierto grado de abducción formando un ángulo abierto hacia afuera de unos 170 grados en reposo. Cuando el ángulo es menor observamos un codo valgo y cuando es mayor se trata de un codo varo. El dolor a la palpación. En la epicondilitis o codo del tenista, el punto doloroso característico se encuentra en la interlínea húmero-radial. En la epitrocleitis o codo de golf, el dolor aparece por la flexión de la mano contra resistencia. Articulación de la muñeca. Se hace una comparación de ambas muñecas en una forma sencilla de descubrir signos patológicos. Por otra parte, puede comprobarse un ligero aumento de volumen, no apreciable en la inspección. Otros signos que podemos encontrar es la crepitación fina, al mover los dedos correspondientes de las vainas tendinosas. Cuando se presenta con trastornos sensitivos y motores es fácil diagnosticarlo. En ocasiones solo existe parestesia, los motores están ausentes, por lo que es necesario realizar algunas maniobras. Para estar seguro, estamos frente a una neuritis del nervio mediano. Buenos días, mi nombre es Justin Javier López Centeno y yo les voy a hablar de las articulaciones de la mano y de los dedos. Muy bien, entonces inspeccionando tenemos que observar la piel para poder detectar si existen nódulos de Osler o los tofos uráticos o también los nódulos de Hemberden. ¿En qué consiste el nódulo de Hemberden? Es un agrandamiento del dorso en las interfalángicas distales que vienen siendo en esta parte de aquí, y los nódulos de Brochan son duros e indoloros y estos se van a localizar en las interfalángicas proximales que vienen siendo en las de aquí. Una vez dicho esto, vamos a hablar de las articulaciones. Como sabemos, en esta parte de aquí se van a encontrar los huesos del carpo. Luego van a seguir los metacarpianos y se van a contar del dedo pulgar como 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora la articulación que está entre los huesos del carpo y los metacarpianos se llama la carpo-metacarpiana. La articulación que está entre los falanges y los huesos del metacarpo son las metacarpofalángicas, y los falanges van a tener dos especies de articulaciones que vienen siendo las articulación interfalángicas, ya sea la distal o la proximal. En cambio, en el dedo pulgar solamente vamos a hablar de las interfalángicas, que eso se refiere solamente al dedo pulgar, ya que en el dedo pulgar solamente existen los falanges proximal y el distal. En los otros 4 dedos existen 3 tipos de falange: el proximal, el medial y el distal. Muy bien, entonces al inspeccionar y palpar las articulaciones nos damos cuenta que el paciente no presenta ningún tipo de deformidad, ninguna tumefacción. Lo único que se puede detectar un poco
es un agrandamiento en la parte de, de las interfalángicas proximales y puede dar, en caso de un caso positivo, de los nódulos de Broca. Bien, ahora les voy a hablar sobre la articulación de la cadera. Como les dije el día martes, la articulación de la cadera es pobre en signos locales, por lo que se encuentra situada de manera profunda. Sin embargo, ahora les voy a hacer algunas maniobras y alguna movilidad de cadera para poder medir la articulación más que todo. Ubico al paciente de cúbito supino y escogemos primero la pierna en manera de flexión. La flexión tiene un rango de 120 grados a 135 grados. Vamos a hacer la rotación interna que tiene 30 de grados. La rotación externa tiene que tener 50 de grados en ambas piernas. Ahora, voy a ubicar al paciente de cúbito prono. Por favor, date la vuelta. Y vamos a medir la extensión de la cadera. Alza la pierna. La extensión de la cadera tiene que tener un 20 de grado o un 30 en ambas piernas. Ahora ubícate del otro lado. Luego, para medir la aducción y la abducción, lo ubicamos de nuevo de cúbito supino y le pedimos al paciente que alza esta pierna, tenga duro, y esta, crúzala, eso, y vuelve, eso. La abducción tiene que tener 40 o 50 de grado y la aducción de 20 a 30 de grado. Ahora la otra pierna. Esta pásala por debajo. Y a continuación sigue mi compañera. Inspección. Para la inspección el paciente debe estar en decúbito supino y vamos a observar si existe aumento del fondo de saco suprarrotuliano, que es signo de derrame articular. En la inspección también podemos observar deformidad por tumefacción y casi siempre se debe comparar con el lado que está sano. En la tumefacción difusa hay un aumento de volumen generalizado y casi siempre se acompaña de derrame del líquido sinovial, y los pequeños derrames no se pueden apreciar por una simple inspección. Para lo que es la palpación, primero se debe explorar la temperatura de la piel que recubre la articulación de la rodilla. El aumento de calor local puede observarse en los procesos inflamatorios o traumatismos recientes, y el aumento de calor junto al cambio de coloración o rubor son signos de infección. La movilidad en extensión máxima entre 5 y 10 grados y en flexión entre 120 y 150 grados. Las palpaciones de la interlínea se realizan con la rodilla en flexión y en aproximadamente 60 grados. La interlínea, si se produce presión al tocarla, es signo de osteoartrosis o de patología meniscal. El choque rotuliano: con una mano se presiona desde arriba el fondo del saco rotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur y se le rota la bota, es signo de derrame articular. Buen día, quien les habla es Jocelyn Lucas y el tema a tratar es sobre el examen físico del pie. El examen físico del pie tiene gran importancia ya que es el órgano de sustentación de todo el cuerpo y su importancia es primordial para la marcha. En la inspección lo que haremos es revisar si existen alteraciones que lo apartan de su morfología normal. Para ello inspeccionaremos la integridad de su piel, su arco longitudinal, edemas y lesiones, también deformidades como el ius valgus del dedo gordo y deformidades del dedo del pie de martillo en los otros dedos. También inspeccionaremos por entre y debajo de los dedos para revisar lesiones y llagas que el paciente no advirtió. En el caso del ius valgus o juanete, esta es una protuberancia ósea que se forma en la articulación de la base del dedo gordo del pie y se forma cuando el dedo gordo del pie se desplaza hacia el próximo de esta manera.
Los zapatos apretados, la tensión de los pies y la artritis suelen ser causas, y en los otros dedos puede provocarse lo que es conocido como el dedo de martillo, que esta se caracteriza por una curvatura normal en la articulación media, de esta manera. Su tratamiento incluye cambiar los zapatos, colocar almohadillas en los pies y tomar analgésicos. En las deformidades más comunes que podríamos encontrar en el arco plantar sería lo que es el pie plano y el pie cabo. Bueno, el pie plano consiste en la pérdida de la altura de la bóveda plantar normal, lo que provoca un aumento en la superficie del contacto del pie con el suelo. Y este pie puede diagnosticarse simplemente observando el pie, en el que se comprueba la desaparición del arco interno o mediante huellas plantares. En el caso del pie cabo, bueno, este se caracteriza porque la altura de la bóveda plantar es excesiva, y para el adecuado diagnóstico de esta anomalía se utiliza el estudio de la huella plantar. Otro punto clave también era la inspección de los zapatos del paciente para ver si hay patrones de desgastes anormales y asimétricos, para identificar tensiones que atribuyan anormalidades como la artrosis. En la palpación palparemos el pie suavemente para detectar calor e hinchazón sutil. Evaluaremos la sensibilidad táctil ligera en la parte superior del primer espacio interdigital palmar y en la cara lateral del pie. Revisaremos los pulsos pedio dorsal en la parte anterior del pie y el pulso tibial posterior por detrás del maléolo medial. Buscaremos dolor a la palpación. Pulsaremos con un dedo y comenzaremos con una palpación ligera para minimizar la ansiedad del paciente. Primero los huesos y las articulaciones metatarsianas, incluyendo la cabeza del quinto metatarsiano, que es otro sitio común de fractura. También entre los espacios de la cabeza de los metatarsianos. Y la articulación del tarso metatarsiano, palpamos los huesos del tarso, y en particular el navicular, que es otro sitio común de fractura del pie. Observaremos el paciente de pie para identificar el colapso del arco longitudinal en el pie plano o pie cabo. Observaremos el paciente de atrás mientras está de pie, sobre los dedos de los pies. Se evalúa la contracción del gastrocnemio, el grado de inversión del talón, la altura del arco del pie y el grado de simetría lateral. En este caso, la paciente no presentó ningún tipo de alteración en su morfología normal. No presentó dolor a la palpación, su integridad de la piel es normal. No observamos fracturas ni deformidades en su arco longitudinal. No es un arco alto y tampoco es un pie plano, por lo que podemos decir que es un arco de pie normal.